Acabo de comenzar la grabación de la clase. Bueno, vamos Oiga, profe, ¿le puedo a... hacer una pregunta? Sí, por supuesto, cuénteme. Mire, lo que pasa es que ayer estaba revisando la grabación anterior y no la puedo ver. No sé si a alguien más le pasará. Yo le subí un link para verla. Sí, lo que pasa es que aprieto el link, pero me sale que no está disponible. De hecho, le mandé hoy día un correo. Ah, no lo Pero vi. No he visto los correos. no Mira, sé si le no llegó. haberlo visto para haberlo tratado de arreglar. Profe, igual que ahora sale para poder conversar, pero dice que para poder chatear hay que convertirme en miembro. O sea, usted tiene que convertirme en miembro. Mira, son detalles, no lo he podido solucionar eso, lo he buscado por todos lados. Déjame a ver si lo tengo solucionado aquí al miércoles. Bueno. Algo más. Yo pensé que podían ver el video de la clase anterior, porque le subí el link. Y ahí entiendo que ustedes tienen que entrar con su con la con el correo que ustedes tienen asignado en la universidad y su clave para poder verlo. Yo subí el link, voy a ver qué pasa, voy a buscar otra fórmula. Al parecer, profe, hay que crearse una cuenta en Teams con el correo de la universidad y ahí podemos ver las clases grabadas. Claro, porque nosotros tenemos un correo para poder verlo, también tenemos que tener un correo y una clave. Entonces ustedes deberían tener asignado también ese mismo, un correo similar y una clave para lo mismo. Profe, pero yo por lo menos revisé y si puedo ver en la clase. Ah, ¿lo pudiste ver? Sí, recién me metí. Ya. Entonces, Richard tiene algún problema, no sé. Sí, yo no sé qué será porque yo sí me hice la contraseña y todo y no sé qué onda. Pero no, Liliana, no ¿cómo puedo ver. puedo. Profe, yo igual me acabo de meter y me hice entré con el correo de la institución y dice no se pudo encontrar este video, es posible que el contenido se haya quitado. Ya. No, pero si algunos lo pudieron ver y otros no. Es lo mismo que me Liliana, ¿cómo aparece a pudo mí. entrar usted? Liliana. Yo igual lo traté de ver, profe, y tampoco pude. Pero me acaba de decir que lo pudo ver. No, yo no fui. No, fue la Nati parece. ¿Quién Fui fue yo, que lo...? Natalia Morales. Ah, Natalia. ¿Cómo pudo entrar usted, Natalia? Ah, porque por lo menos yo tuve problemas con el correo y inicié sesión en Office. Me metí a la página de Microsoft Sí. y a lo mejor por eso pude acceder sin clave, sin correo ni nada. Ya. Porque por lo menos aquí yo ahora estoy en la página y si me voy a mi cuenta dice mi perfil de Office. A lo mejor tienen que iniciar sesión ahí. Nati, yo Yo lo creo... acabo de ver así y también me dice lo mismo que al compañero, no se pudo encontrar ese video, es posible que el contenido se haya quitado y entré por Office. Yo aquí ahora estoy en la página, si quieren les mando una foto de eso, voy a ver si puedo grabar a lo mejor el video y lo subo al grupo, descargarlo, no sé. Igual me da aquí la opción de compartir por correo electrónico. Sí. Podría mandarlo y a lo mejor ahí pueden ver. Si me dais Sí, tu porfa. correo, Cote, para probar con uno por mientras. Ya te lo mando por interno al tiro. Ya. Eso, pues, hagamos esa prueba y me cuentan, porque yo quedé convencido que con el link lo iban a poder subir, porque yo lo probé. Sí, yo lo tengo aquí, de hecho lo había reproducido y me salió todo bien.
Ya. Bueno, siempre van a surgir problemas de este tipo, pero es bueno solucionarlo para buscar una fórmula que sea más fácil para todos. Así que me cuenta después el resultado, María José. Sí, cuando Sí, la Cote me mande el correo, sí, Sí, profe. ya, de acuerdo. ¿Algo más? ¿Algún problema más? ¿Algún problema con el desarrollo del trabajo? ¿Cómo van? Profe, creo que yo se lo mandé ya el sábado con Valeria. A ver, sí lo vi. Pero ¿cómo van en general? profe, disculpe, es que parece que es el correo que mandaron del grupo Teams, porque el alumnos.u central que me mandó la Cote dice que no es válido. Yo por lo menos aquí en la cuenta entré con el correo que ellos me mandaron, que es mi root@ucentral.cl. Sí. No sé si los demás Exactamente, entraron con ese Con correo. ese Sí, es que Nati, con el root es para lo que somos ayudantes. No, no tienen todos los chiquillos. Ay, qué raro, yo no soy ayudante este semestre. Pero lo fuiste el semestre pasado, ¿po no? Sí, antes sí. Por eso. Ah, ok. puede ser. Mándame entonces el Puede correo ser. con... Mejor te hablo por interno. Ya, yo le voy a mandar un correo a la universidad para exponer este problema y a ver si me dan una solución. Y se las envío, les mando un mensaje. ¿Mm? Voy a tomar nota de inmediato para enviárselo. Ya. Comencemos entonces. Bueno, en la clase de hoy vamos a ver, vamos a terminar a cerrar todo lo que quedó pendiente el otro día y vamos a ver, a comenzar con el proceso de formación de juicio de auditoría, que es necesario que lo conozcan para poder identificar la forma de analizar un estado financiero. Lo primero que debe hacer un auditor es, al tomar conocimiento de los estados financieros, es identificar las afirmaciones que están contenidas ahí. ¿Qué información hay ahí? Porque los estados financieros manejan mucha información y por consiguiente el autor tiene que estudiarla para poder decidir y definir cuáles van a ser los pasos de auditoría que va a dar para obtener evidencia y terminar finalmente emitiendo una opinión. Eso implica un trabajo de detalle que demanda cierta cantidad de tiempo, en el cual va a tener que estudiar los estados financieros y extraer de allí la información que sea más relevante. Entonces, voy a comenzar para que terminemos lo que quedó pendiente del otro día, en que concluimos esta presentación que hablaba del informe de auditoría con sus distintos párrafos, ¿recuerdan? Y analizamos el párrafo de opinión con las distintas frases que tiene, porque también expone mucha información. Eso que dice que los estados financieros consolidados presentan razonablemente, ella en todos sus aspectos significativos, eso tiene una explicación bastante importante. Y además explica, bueno, de acuerdo con la normativa contable que le resulta aplicable. Y se agrega además 2 párrafos
que pudieran ser dos párrafos adicionales que pudieran ir o no ir, son tentativos de acuerdo con cada caso, que pudieran ser énfasis en un asunto y otros asuntos. Yo les puse aquí la AU que corresponde. La verdad es que el párrafo de opinión está en la U700, ¿cierto? Es que corresponde a los informes de auditoría en términos generales, con una opinión sin salvedades. Y por otro lado tenemos la U705, que es un párrafo adicional que corresponde a un énfasis a un asunto, y la 706, que corresponde a otros asuntos que son distintos. Y la diferencia ustedes la pueden ver al leer estas normas, pero se las explico rápidamente. No todos los informes llevan un informe con una opinión sin salvedades, llevan un párrafo adicional. Pero hay algunos que llevan un par de párrafos adicionales, que puede ser uno énfasis en un asunto y otros asuntos. Entonces, ¿qué significa énfasis en un asunto? Es cuando se quiere agregar información, dado que dice énfasis, se quiere enfatizar información sobre algo que está relacionado con los estados financieros que están siendo auditados, que acaban de ser auditados por este periodo. En cambio, en el caso de otros asuntos, se refiere a situaciones que no están relacionadas con los estados financieros que acaban de ser auditados, pero que pudieran tener que ver con situaciones futuras y que pudieran afectar los estados financieros. Entonces hay una diferenciación entre ambos, por eso están contenidos en estas dos normas, la 705 y la 706. Son bastante cortas, así que no son difíciles de leer. La U700 es un poquito más larga porque contiene todos los tipos de opinión y una serie de modelos de informes de estado financiero. Pero también no es una norma compleja, para que las vayan leyendo y para que entiendan bien este párrafo de opinión. Y al analizar el párrafo de opinión tenemos que establecer entonces, uno, que se trata de estados financieros consolidados, ya lo dijimos, y cómo se forma esa consolidación por todas las empresas, la empresa matriz, las filiales, las empresas relacionadas. Luego se establece los estados financieros fueron elaborados de acuerdo con norma internacional de información financiera o la norma contable que le resulta aplicable. Eventualmente pudiera agregarse la frase de acuerdo con instrucciones, además la frase de acuerdo con instrucciones de la Comisión para el Mercado Financiero cuando fuera alguna situación específica de la empresa. Y luego el tercer punto, se expresa la frase presentan razonablemente en todos sus aspectos significativos, y esta es súper importante, presentan razonablemente, les dije que era pregunta de prueba todo esto, y la explicación de esta frase presentan razonablemente en todos sus aspectos significativos, es que el trabajo fue efectuado sobre la base de pruebas parciales de auditoría, muestreo, que existe una seguridad razonable en que los estados financieros se encuentran exentos de representaciones incorrectas significativas por fraude o error, y que los estados financieros fueron preparados de acuerdo con el marco de preparación y presentación de información financiera que le resulta aplicable. ¿Ya? Entonces ahí hay tres elementos. Incluso podríamos agregar un cuarto. Cuando se habla de todos sus aspectos significativos, debería significar que es aquella información que es materialmente más representativa, en todos sus aspectos significativos. Vale decir que se obtuvo información representativa, de acuerdo con el principio de materialidad e importancia relativa, o un principio de significancia contable. ¿Qué significa un marco de preparación y presentación de información financiera? Criterios utilizados para la medición, reconocimiento, presentación, revelación de todas las partidas que aparecen en los estados financieros. ¿Y qué es lo que es seguridad razonable? La frase dice seguridad razonable, que los estados financieros se encuentran exentos de representación incorrecta significativa por fraude o error. Se obtiene cuando el auditor ha obtenido suficiente y apropiada evidencia de auditoría para reducir el riesgo de auditoría a un nivel aceptablemente bajo. ¿Ya? Por eso seguridad razonable, y ahí está la materialidad. Cuando el auditor ha obtenido suficiente y apropiada evidencia de auditoría, hay suficiente y está convencido que esa evidencia es de calidad como para sustentar una opinión y para
reducir el riesgo. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es que el auditor exprese una opinión inapropiada cuando los estados financieros están representados incorrectamente en forma significativa, ¿ya? Y ese riesgo es el riesgo de auditoría, que está aquí. El riesgo de auditoría está formado por el riesgo inherente, el riesgo de control y el riesgo de detección. Y este riesgo, el riesgo inherente y el riesgo de control, es un riesgo de responsabilidad de la empresa que se conoce también como riesgo combinado, y sobre estos dos riesgos es que trabaja el auditor, ¿ya? Para ver cómo están siendo mitigados por la empresa, ¿ya? Si de alguna forma, cómo los cubre la empresa. El riesgo de detección es neto de responsabilidad del auditor. El riesgo de detección es que el auditor no detecte estos riesgos adecuadamente, ¿ya? ¿Se entiende? ¿Se entiende esto? Lo que es el riesgo de auditoría. Entonces, este tema, yo sé que lo están viendo seguramente en Auditoría 1, que es el ramo paralelo a ustedes. No, pues no es paralelo a ustedes, ustedes ya lo cursaron, se supone que ya lo tuvieron. Entonces deberían tenerlo claro y el significado de cada uno de estos elementos. Y podríamos jugar con esto, con el análisis respecto de cada uno de estos rubros y entender lo que es el riesgo inherente, lo que es el riesgo de control, lo que es el riesgo de detección, ¿cierto? Bueno, y con eso ponemos término a esa presentación de la clase de la semana pasada, que tenía relación con el análisis del informe y de los párrafos que tiene, el párrafo introductor, el párrafo sobre las responsabilidades de la empresa y del auditor, ¿cierto? El significado de una serie de elementos, procedimientos de auditoría para obtener evidencia, riesgo de representación incorrecta significativa, control interno sobre la preparación y presentación de evaluación financiera, políticas contables, razonabilidad de las estimaciones. O sea, las responsabilidades del auditor son amplias. Y luego analizamos el párrafo de opinión. Por consiguiente, creo que hemos tenido una visión de lo que es el párrafo, lo que es el informe de auditoría de estado financiero. ¿Y por qué los pongo en una de las primeras clases? Porque todos los estados financieros que ustedes vean, estados financieros ya aprobados, ¿cierto?, emitidos y aprobados, van con el informe de auditoría de estado financiero, el informe de los auditores externos, ¿ya? Y este informe tiene ciertas formalidades también, ¿ve? Se indica quién va dirigido, la fecha en que fue emitido, la firma de quién se hace responsable del informe, en fin, todos esos aspectos formales adicionales a lo que estamos viendo aquí son los aspectos más de fondo. Pero tiene aspectos formales que también ustedes los deben tener presentes. Entonces, ¿alguna duda con respecto a esto antes de pasar a otro tema? No, profe. Ya. De acuerdo. Miren, ¿están viendo esto? Sí, profe. Sí. Ya. Sí, Aquí tengo los estados financieros consolidados de una empresa que es Viña Conchitoro, Sociedad Anónima y subsidiarias, porque son estados financieros consolidados, dice. Y aquí hay un modelo de informe hecho por la empresa auditora, que en este caso es BDO. Fíjense ustedes, aspecto formal, dice informe del auditor independiente. ¿A quién va dirigido? Señores accionistas y directores de Viña Conchitoro, Sociedad Anónima y subsidiarias. Bueno, y después vienen los párrafos, ¿cierto? Y al final está la firma, la fecha y la identificación de los auditores. ¿Se fijan? Entonces, fíjense ustedes la estructura. Informe sobre los estados financieros consolidados. El primer párrafo, que es informativo, identifica los estados financieros, cuál es el estado financiero y el periodo, ¿cierto? El 31 de diciembre de 2018. Después, el párrafo de responsabilidades.
responsabilidad de la administración, ¿de quién es la responsabilidad de la administración? Y la responsabilidad del auditor. Todas las responsabilidades del autor que ya desglosamos en la presentación, ¿ya? Así como las de la empresa, de la administración. Y un párrafo corto que dice: consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría. ¿Ya? Y viene la opinión. ¿Sienten unos perritos? Sí. Hay unos perros de la casa de mis vecinos que aúllan cuando pasan vehículos, por ejemplo, sirenas de ambulancia y cosas así. Lo entiendo, profe. Bueno, no podemos hacer nada. Y después viene el párrafo de opinión, en que se menciona la opinión, ¿cierto? Que ya estábamos comentando. Y viene un párrafo adicional, otros asuntos, ¿cierto? Y fíjense lo que dicen los otros asuntos, que en este caso otros asuntos que están en la AU 706. Hace un comentario que no está relacionado directamente con los estados financieros que acaban de ser auditados. Dice: los estados financieros del año anterior, 2017, fueron auditados por otros auditores, quienes expresaron una opinión sin salvedades sobre los mismos en su informe fecha 27 de marzo de 2018. ¿Ya? Entonces ahí tenemos un informe y estamos viendo aspectos formales y de fondo. Todos estos aspectos de fondo ya los analizamos. Pero esta es la estructura de un informe de auditoría de estado financiero. ¿Ya? Este es informe de auditoría de estado financiero, conocido también como informe corto o informe estándar de auditoría, o como dictamen de auditoría, tiene varios términos. ¿Ya? Es el informe de auditoría de estado financiero. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque cuando yo les pido, por ejemplo, que hagan un informe sobre algún trabajo, deberían tener otra estructura y se las voy a dar. Por ejemplo, si ustedes van a hacer un trabajo de auditoría, una auditoría de gestión, por ejemplo, una auditoría de procedimiento, una auditoría de proyecto, una auditoría de otra materia específica, sobre normas contables, sobre riesgo, una auditoría sobre temas informáticos, va a tener otra estructura, porque no es el informe de auditoría de estado financiero, pero sí va a haber siempre una frase que ustedes no la pueden olvidar. En cualquier auditoría que hagan, van a tener que usar esta frase: efectuamos nuestra auditoría de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Chile. ¿Ya? Cualquiera sea el tipo de auditoría que ustedes hagan, van a tener que poner una frase que diga: nuestra auditoría se efectuó de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas. Ya, para que tenga validez como el trabajo de auditoría es un trabajo profesional, por todo lo que representa esa frase, que ya lo vimos en clases anteriores, todo lo que representa eso, ¿cierto? Cada una de esas normas. Entonces, con esto cierro el ciclo del informe, pero quiero mostrarles a continuación, sigamos con este mismo ejemplo, porque el caso número 3 está fundado en los estados financieros. Entonces, como van a trabajar en grupos, yo les voy a hacer llegar a cada grupo un estado financiero distinto, digamos. Y fíjense ustedes, aquí vienen los estados financieros. ¿Ya? Aquí está estado de situación financiera consolidado o balance general. ¿Ya? Con su estructura, ¿cierto? Ahí están los pasivos, patrimonio, estado de resultados por función consolidado. El estado de cambio en el patrimonio y el estado de flujo efectivo. ¿Ya? Entonces vuelvo atrás. Me voy aquí al estado de situación financiera consolidado o balance general. ¿Y qué vemos? Vemos la estructura de los estados financieros, vemos activos corrientes, activos no corrientes. Aquí vemos que son datos comparativos, ¿no es verdad? Porque se ve mejor ahí. Son datos comparativos entre dos periodos, ¿cierto? Y que además dice aquí notas. Y están los números. Entonces, ¿qué significa esto? Que aquí están las notas de los estados financieros correspondientes a cada rubro. ¿Ya?
Y cada rubro nos va a dar información adicional. Por ejemplo, aquí tenemos, si le echamos una mirada a cada rubro, nos vamos a dar cuenta, por el primer rubro, efectivo equivalente al efectivo, nos vamos a dar cuenta que aumentó este rubro en relación al año anterior. Los otros activos financieros corrientes bajaron. Y así sucesivamente. Por ejemplo, otro que es importante, deudores comerciales y otras cuentas por cobrar neto corrientes subieron, se incrementaron. Los inventarios también subieron. Activos biológicos también. Activos por impuestos bajaron. ¿Ah? Y así. Otro rubro significativo, los activos no corrientes, propiedades, planta y equipo, también tuvieron un alza no tan grande, pero tuvieron un alza. Entonces, podemos ir haciendo análisis, pero las notas mismas nos van a dar mucha información. Y aquí es donde tenemos que empezar a analizar los estados financieros, con las cifras que hay acá y con la información que nos entregan las notas. Por ejemplo, si yo quiero ver la nota 6. Nota 6. Y miren la nota 6. Me lanza cómo está compuesta la nota sobre la nota 6. Me explica cómo está compuesto el saldo ese que aparece en el estado financiero. Esta era la cantidad total, ¿cierto? 37.000 y tanto. ¿Cómo está compuesto? Bueno, dice saldo en bancos, que deberían ser las cuentas corrientes bancarias, pero además dice que hay saldo en fondos mutuos, porque son efectivo equivalente. Entonces, y me detalla más la información, cómo están compuestos esos fondos mutuos, en qué bancos, en qué entidades, ¿cierto? Ahí vemos que estamos en 3 entidades. Dice que no hay depósito a plazo. Después clasifica el mismo efectivo equivalente, el efectivo clasificado por monedas. Y ahí dice, entonces, dólar estadounidense, real brasileño, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Todas las cifras con que está formado. Entonces, se fijan ustedes como este rubro, si quiero ver cómo está formado, cómo se desglosa esta cantidad que está, que estos 37 y tanto, tengo que ir a la nota. Y así sucesivamente, frente a cada uno de estos rubros. Y ellos me van a aportar mucha información. ¿Ya? Por tanto, cuando estamos haciendo la auditoría, tenemos que trabajar con este es el saldo, pero tenemos que ver cómo se llegó al saldo. Y eso está en las notas. Y de ahí podemos empezar a hacer nuestros trabajos de planeación de la auditoría, de preparar los programas de trabajo, a dónde vamos a apuntar, qué sé yo. Si en este caso que yo acabo de mostrarles, vemos que hay una buena cantidad que está en cuentas corrientes, bueno, tendremos que ir a auditar esas cuentas corrientes bancarias para probar la legitimidad de las operaciones. ¿Ya? ¿Se acuerdan que yo les hablé de los objetivos de auditoría? Están en mi apunte de los elementos de auditoría, que hay 3 tipos de objetivos: objetivos generales, objetivos específicos y objetivos de control. Esos objetivos específicos apuntan a probar la legitimidad de los saldos, en este caso este saldo, por ejemplo. Todos estos son saldos, todas las cifras que hay aquí son saldos. Pero detrás de esto hay operaciones, pues ¿cómo se llegó a esto? Entonces, si yo quiero llegar cómo se llegó a esto, en este caso en particular, tendría que ir a examinar las cuentas corrientes bancarias, probar las cuentas corrientes bancarias, probar con los registros, probar con las cartolas bancarias, entrecruzar con los registros contables, me habla de fondos mutuos, examinar esos fondos mutuos, si fueron autorizados, en fin, todas las características de ese fondo mutuo. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Dudas? No, ¿No hay profe. dudas? ¿Sí? Dígame. Escucho. ¿Alguien me habló? Sí, profe, no le decía que todo bien. Ya. Entonces, fíjense ustedes, acá están en el índice, están, bueno, todo lo que son, donde están cada uno de las notas. Aquí comienzan las notas. Entonces, todas las notas que están por acá
son las que corresponden a cada rubro, para acá abajo. Hay efectivo equivalente al efectivo, nota 7, de acuerdo a cada rubro, los estados financieros, todas estas. Pero hasta la nota 5, y se los quiero indicar de inmediato, fíjense ustedes, aquí dice, nota 1, consideraciones generales. Seguramente eso muestra un poco la historia de la empresa, sus características generales, su evolución, sus líneas de negocio. Ustedes pueden conocer un poco, aprender un poco de cómo es la empresa, es saber cuáles son sus principales filiales, empresas relacionadas, qué sé yo. Pero después vienen estas notas que están acá, que dice base de preparación y presentación de los estados financieros consolidados. Y estas notas, esta nota 2, por ejemplo, en este caso, es amplísima. Fíjense ustedes, miren, llegan hasta el número 224, ¿ya? Y después viene la nota 3 que dice estimaciones determinadas por la administración. Y también una serie de rubros dentro de la nota. Después viene cambio en la estimación de políticas contables. Después viene esta gestión de riesgo financiero. Y fíjense, el análisis de riesgo es altísimo. Y habla del análisis de riesgo financiero de mercado y el análisis de riesgo de crédito. Además de riesgo de liquidez y de materia prima. Entonces, son notas que nos entregan mucha información respecto a la empresa y que tenemos que necesariamente conocerlas cuando estamos haciendo una auditoría. Yo no les voy a pedir que se aprendan todas estas notas, pero sí les voy a pedir que entiendan la importancia de estas primeras notas. La base de preparación y presentación. El caso número 3 está basado en esto, así que pongan atención. Dice, base de preparación y presentación de los estados financieros consolidados. ¿Y qué nos presenta aquí? Nos explica por qué son consolidados y sus bases de medición de las empresas que incorporan para la consolidación, las bases de medición, el periodo contable, qué estimaciones y juicios se utilizaron, la clasificación de saldo en corriente y no corriente, lo que significa, luego las políticas contables significativas, ¿ya? ¿Qué políticas contables se crearon? Las bases de consolidación, y aquí están las subsidiarias con las que se consolidó. La moneda funcional y de presentación. Moneda funcional y de presentación. Todo esto está dentro de las normas NIF, ¿cierto?, que exigen la creación de una moneda funcional. Los segmentos operativos, que son las distintas líneas de negocio que tiene la empresa y separadas incluso por geográficamente, por país en algunos casos. Las transacciones en moneda extranjera. Y cuáles fueron las políticas contables respecto de cada uno de los rubros de los estados financieros. Políticas contables respecto a todos los que están ahí. ¿Se fijan? En este caso, pasivo financiero a valor razonable, con cambio en resultados, derivados de cobertura, derivados implícitos, activos no corrientes mantenidos para la venta, inventarios, inversiones asociadas, activos intangibles, en fin, todas las políticas contables que sean necesarias. Entonces, el trabajo que yo les pido es que ustedes en el estado financiero que les toque, que les asigne, tienen que reconocer cuáles son las principales bases de preparación y presentación de estados financieros de esa empresa que les corresponde. Las principales políticas que ustedes puedan reconocer, cuáles son las principales políticas contables, las principales estimaciones contables, ¿ya? Qué moneda funcional y de presentación tienen, cuáles son las políticas contables específicas, por ejemplo, respecto a activos financieros, o a derivados, o a activos intangibles, por ejemplo, o a propiedades, planta y equipo, cuáles son las políticas, y las estimaciones. En fin, todo eso va de acuerdo con estas primeras notas. En algunas empresas, esta nota 2 que aparece aquí puede ser la nota 3, las bases de preparación, porque a veces cambia el orden, ¿ya?
Pero siempre tienen que fijarse cuál es la nota sobre base de preparación y presentación de los estados financieros consolidados. Y tener presente siempre que se trata de estados financieros consolidados, porque fíjense ustedes que hay 3 tipos de estados financieros: individuales, separados y consolidados. Los consolidados consolidan, valga la redundancia, toda la información que está contenida en los individuales, que son de tanto de la matriz como de cada empresa que esté, que forme parte del grupo empresarial, ¿cierto? Que pueden ser filiales, pueden ser subsidiarias, pueden ser empresas relacionadas, en las cuales tenga participación la empresa. Entonces todo eso se consolida, ¿ya? Un estado financiero consolidado. Eventualmente pueden prepararse algunos estados financieros separados, ¿cierto? Pero hay una NIC especial sobre estados financieros separados cuando se presenta alguna situación especial, ¿no? Que debe ser expresada. Pero lo normal es que sean estados financieros consolidados, ¿ya? ¿Dudas? Fíjense ustedes la estructura de esto, porque vamos a entrar al tiro al proceso de formación de juicio. Fíjense la estructura de este estado financiero. Esto está de acuerdo con la NIC 1, ¿no es verdad? Aquí tenemos la clasificación que nos da de acuerdo a la normativa internacional. Porque si fuera de acuerdo con la normativa nacional, ¿cómo sería la estructura? ¿De qué hablaríamos? Por ejemplo, en vez de activos corrientes, ¿qué diríamos? ¿Cuál era el término utilizado antes del cambio a normativa NIF? Activo circulante. Exacto. Activo circulante o activo no circulante acá, ¿cierto? Y pasivo circulante y pasivo no circulante. Y los rubros acá son rubros, y en la otra eran cuentas que estaban ahí circulantes, decía caja, bancos, en fin, y seguía hacia abajo, en fin, con los grupos de cuentas, ¿no es verdad? En cambio aquí se hace mención a la clasificación por corriente y no corriente. Obviamente que mantiene el hecho de que se trata de estados financieros comparativos, y que permite entonces hacer un análisis con una simple mirada, ¿cierto? Las variaciones que pudiera haber tenido y la significancia que tenga cada rubro dentro del estado financiero. Entonces, fíjense bien que esa es la estructura que tiene un estado financiero, ¿cierto? Bajo la normativa NIF. Vamos a tratar de ver varios de estos rubros que aparecen acá. Es imposible verlos todos porque son largos. Pero vamos a tratar de ver los que más podamos, digamos. Tanto en los activos corrientes y no corrientes, como en los pasivos corrientes y no corrientes. Ya que es lo más importante en el trabajo de auditoría. Y que muchos de estos están relacionados además, por ejemplo, cuando veamos con el efectivo equivalente al efectivo, está muy relacionado con el estado de resultados, ¿no? Con los ingresos, por ejemplo, ¿no? Con los costos. Entonces vamos a tener que ver la nota también, relacionar la nota 30 con la nota 6, y también con el flujo efectivo, con el estado de flujo efectivo. Porque el estado de flujo efectivo, la última línea, ¿cuál va a ser la última línea del estado de flujo efectivo? ¿Cuál creen ustedes que es la última línea del estado de flujo efectivo? Quien me lo diga se gana un punto. Aquí está el
El estado de flujo efectivo. ¿Ah? Sí, escucho. Y ahí está la última línea del estado de flujo efectivo. Ahí. Bueno, nadie se ganó el punto, pero fíjense ustedes, la última línea del estado de flujo efectivo, ¿a qué es igual? Esta cifra que está aquí. ¿A qué es igual? Esa era la Al actividad de efectivo operación. equivalente. A ver, vamos por orden. ¿Quién intervino primero? Sí, por favor, repitan la que... No es que para llegar a eso primero había que restarle a la actividad de operación la actividad de inversión con la de financiación. Sí, claro, esa es la estructura del estado de flujo efectivo, ¿cierto? Todas las actividades de operación, de inversión, de financiación, ¿no es verdad? Pero siguiendo con toda esa estructura, ¿cierto? Que un estado de flujo efectivo directo, también consolidado, pasando por todas las actividades que comprenden el flujo efectivo. Llegamos a una última línea, ¿no es verdad? Que es esta, dice ahí, que es esta cantidad que está ahí. O estas Profe, cantidades también, son 2 periodos. ¿A qué es igual esa cifra? Esa es mi pregunta. a lo que se informa en el activo corriente del equivalente del efectivo. Exactamente, a lo que informa en el activo corriente, en el rubro efectivo equivalente efectivo. ¿Cierto? Entonces son pequeños Porque ejercicios. el estado de flujo a mí me refleja los movimientos que yo tuve durante el periodo. Es como Claro, el desglose de. Y después yo claro, lo todos informo los en el tipos de activo actividades. corriente. Sí, efectivamente. ¿Ah? Y justamente hace un análisis de la clasificado de los distintos tipos de operación para llegar a esa cifra. Entonces, uno de los primeros ejercicios que ustedes pueden hacer cuando les pasen un estado financiero es hacer verificaciones muy simples, que ahí pueden ir sacando observaciones de auditoría de inmediato. Entonces, hacer al tiro, antes de incluso empezar el trabajo de detalle. A ver, veamos. Si la última línea del flujo efectivo es igual al rubro efectivo equivalente efectivo. Si no es igual, bueno, habría que buscar el por qué, pues ya tendríamos una observación que nos daría una señal, porque a veces puede ocurrir, ¿ya? Lo normal es que coincidan, pero se dan estados financieros en que no coinciden y esa debería quedar explicado el por qué, ¿ya? Entonces, una de las primeras labores que ustedes pueden ir haciendo en términos comparativos para cuando les entreguen un estado financiero. Lo mismo acá, por ejemplo, el estado de cambio en el patrimonio. Ustedes pueden ver, bueno, cómo fluyó el patrimonio de un año a otro. Aquí está el saldo final de diciembre de 2018. No es verdad que está acá. Aquí 572 mil y tanto. Acá al final. Y después tenemos el 2017. Y vemos la cifra, 551. Ah, creció. Hubo un incremento en el patrimonio. Entonces, bueno, empezar a mirar dónde estuvo el incremento, ¿ya? También son pequeños ejercicios que podemos ir haciendo cuando queramos conocer la información que está contenida en los estados financieros antes de efectuar las pruebas mismas de detalle, ¿ya? Acá también, por ejemplo, en el estado de resultados por función. ¿Cuántos tipos de estados financieros hay? Porque este es por función. ¿Por qué más podría ser? Por naturaleza. Por naturaleza, correcto, por naturaleza. Entonces ustedes podrían ver entonces, bueno, las fluctuaciones que hubo mayor cantidad de ingresos de actividades ordinarias en este periodo que el otro, levemente subieron, ¿cierto? Pero ¿qué se beneficia? Que el costo de venta fue más bajo,
Por lo tanto, el resultado también es más alto acá. El resultado bruto, digamos. Y habría que ir viendo, bueno, qué consisten todos estos otros rubros, uno por uno, para saber cómo están compuestos. Y para eso tendríamos que ir a las notas. ¿Se fijan? Hasta llegar a la utilidad neta por las operaciones normales de la empresa. Acá. ¿Cierto? Que es esa. Entonces, como ven ustedes, cuando les entreguen los estados financieros, tienen que empezar a hacer análisis. ¿Ya? Y, por ejemplo, aquí hay rubros que a lo mejor no conocen ustedes, activos no corrientes mantenidos para la venta. No les voy a explicar todavía de qué se trata, porque es un rubro bien interesante, lo voy a ver un poquito más adelante. ¿Ya? Pero debería llamarle la atención cuando aparezca este rubro. ¿Ya? ¿Por qué aparece? ¿Qué pasa? Y acá no había, el año anterior no había, pero aquí sí. Entonces, ¿por qué? Aquí obedece. ¿Ya? Y estos son simplemente activos fijos, habitualmente, que se decide ponerlos a la venta, pero para hacer eso, hay que sacarlos del rubro propiedad anti-equipo y llevarlos como inventario, tratarlos como inventario, tratarlos y evaluarlos como inventario. Imagínense un terreno siendo evaluado como inventario, ¿ya? O un edificio, pero una situación estacional, ¿ya? Por un tiempo definido y por un activo que está mantenido para la venta, que está puesto a la venta. Bueno, esa es una situación especial que la regula la NIF 5. Entonces, bueno, esas son esta es la estructura de un estado financiero para que ustedes se vayan familiarizando. Bueno, como les digo, les voy a hacer llegar un estado financiero por grupo. Háganme llegar los grupos. Les dije el otro día que me indicaran cuáles eran los grupos para poder asignarles los estados financieros. ¿De cuántos son los grupos, profe? De 3. Consulta, profe. ¿Cómo? ¿Los casos también son en grupo? Mira, el caso 1 puede ser en grupo o individual. Ya. Lo mismo. El caso 2 ya también puede ser individual o en grupo, no tengo problema. Pero si lo hacen en grupo, no pongo ningún problema. ¿Ya? Pero el 3 me interesa que sí lo hagan en grupo. Y por eso... ¿sí? Es que yo tengo como un problema para poder desarrollar el que sería analizar el estado financiero. Nosotros no vimos estado de cambio en el patrimonio neto. No alcanzamos, ni en contabilidad 3 ni en contabilidad 4. Se supone que lo íbamos a ver en NIC, pero no sé si lo vamos a ver. Ya no importa, vamos a ver si en NIC también lo vemos. No sé si alcancemos, pero vamos a ver si lo incluyo ahí. ¿Cómo se llama? Bueno, yo a esta altura aquí en Auditoría de Estado Financiero yo no me puedo detener en cómo se forma. Yo parto con los estados financieros ya existentes, pero miren, no se haga problema porque yo no voy a pedir mayor detalle sobre ese estado, aparte de hacer los análisis de medición, de comparación. No voy a insistir mayormente, le voy a dar más énfasis al balance y al estado de resultados, para que lo tengan claro, así que no se preocupe por eso. ¿Ya? Y lo otro se lo voy a tratar de complementar en el curso de NIC. Así que háganme llegar los grupos para poder asignarles, por favor, los estados financieros. Bueno, ya vieron entonces que tenemos ahí un estado financiero que nos da bastante información. Voy a insistir con otra nota antes de que entremos directamente al proceso de formación de juicio, porque ahí voy a tener que volver acá. Por ejemplo, busquemos otra nota, la nota 14. La nota 14. Entonces, bueno, propiedades, planta y equipo. Entonces nos vamos a esta nota 14, que teníamos el saldo que teníamos en el balance, y nos vamos acá a la nota
y nos dice cómo está formado ese saldo. Y fíjense ustedes la información que nos da. Propiedades, planta y equipo neto. Porque está bruto y neto, ¿cierto? ¿Y por qué es bruto y neto? ¿Por qué nos da la misma información bruto y neto? El que me lo diga un punto. Les voy a ir asignando un puntaje por participación. ¿No están afectadas de IVA? ¿Podría ser algo así? ¿A qué? ¿Al IVA? No, no tiene nada que ver el IVA. Aquí no hay una transacción comercial. Estoy hablando de cifras que son de tan saldo aquí. Estos son. ¿Antes y después de la depreciación, profe? ¿Cómo? ¿Antes y después de la depreciación? Antes y después de la depreciación. Eso es correcto, ¿cierto? ¿Cuál es tu nombre? Catherine Sánchez. Bien, Catherine. Bien, Catherine. Un punto. Te estoy anotando aquí. Claro, esto es el monto bruto y acá está expresada con la depreciación, ¿cierto? Menos la depreciación. Y puede ser el deterioro también. Porque bajo normativa internacional puede que exista deterioro. Puede que exista como puede que no exista. ¿Ya? Veamos aquí si existe. A ver, depreciación. No, deterioro aquí no me dice. Aquí está la planilla que agrega, detalla la formación del activo fijo. ¿Ya? Aquí me habla de depreciación, pero no me habla de deterioro. Esta empresa no tiene deterioro. Seguramente hay una nota por ahí que dice que no hay indicios. Aquí está. La compañía no ha evidenciado indicios de deterioro que generen pérdidas de valor de las propiedades, planta y equipo a la fecha de presentación de estos equipos financieros consolidados. Tiene que dejarlo expresado. Fíjense ustedes, ¿qué les quiero mostrar? La cantidad de datos que me entrega la nota sobre propiedades, planta y equipo. Aquí están las cifras que están en los estados financieros, ¿cierto? Esta es la cifra neta, porque se presentan a su valor neto, igual que los deudores comerciales, su valor neto, deducida la depreciación en este caso, ¿cierto? ¿Cómo está formado? Construcción en curso, terrenos, edificios, planta y equipo. ¿Los terrenos se deprecian? No, profe, el terreno es el único activo que no tiene depreciación. Ya. Pero hay otros activos que tampoco se deprecian, por si acaso. La tierra. ¿Ah? La tierra. ¿Cuál? Bueno, la tierra son terrenos. Hay otros activos que tampoco se deprecian. ¿Sabe usted? A ver, ¿El derecho a llave? ¿Ah? No, el derecho a llave es un intangible. Ese está sujeto a amortización. ¿Los edificios, profe? No, los edificios también. También se deprecian. ¿Lo de los animales, profe, era? No, porque esos tienen otro tratamiento y también tienen un desgaste. ¿Sabes cuáles son? Las obras de arte. Que están en un museo, por ejemplo, de importancia. Ustedes van al museo, no sé, ¿cuál es el museo principal de Bellas Artes? En fin, Museo Histórico Nacional. En el extranjero van al Louvre, van al Prado. Esas obras de arte no se deprecian porque siempre están ganando valor. Y podrían depreciarse, pero llegarían a un valor, es decir, difícil establecer una depreciación, porque fíjense ustedes que todo el tiempo están ganando valor las obras de pintores famosos, o incluso no famosos, pero que están en un museo, generalmente están ganando valor, pues entonces se considera que no se deprecian, que mantienen un valor. ¿Ya?
Así que ahí hay otro rubro, por si acaso, para que lo tengan presente. Que no se deprecie. Bueno, estos son los rubros que están en... Toda esta información se la entrega la nota sobre propiedades, planta y equipo activos fijos. Fíjense ustedes, aquí está el detalle por tipos de bien y aquí por las modificaciones que puedan haber tenido en el periodo, de acuerdo a los dos periodos. Y aquí más encima nos da más información, que no hay deterioro, compromisos por adquisición de propiedades, planta y equipo, activos pignorados. ¿Qué es un activo pignorado? Esta pregunta la hago bien adelante, pero se las hago al tiro. ¿Qué es un activo pignorado? ¿Qué es pignorar? Lean lo que está ahí. Dice, vides pignorados como garantía. Dice, las vides de Viña Conchitorio y subsidiarias, ya sean estado productivo de información, no se encuentran afectadas a restricciones de título de ninguna índole, ni tampoco han sido constituidas como garantías de pasivos financieros. ¿Los bienes inmuebles? Es como un préstamo a cambio de una prenda. ¿Puede ser o no? Por ahí va la cosa. Dar una cosa en prenda como garantía. Es una garantía. ¿Ya? Los bienes pignorados son bienes entregados en garantía. ¿Ya? Eso es. Para que lo sepan. Bueno, vuelvo a los estados financieros. Entonces, para que quede claro, respecto de la distinta información que entregue y rubros que vamos a ir viendo. Vamos ahora a esta presentación. ¿La están viendo? No, profe. Ya. Todavía No. se ve lo que tenían como. ¿Ahora sí? Sí, profe. Ya. Sí, profe. Vamos con esto. Proceso de formación de juicio. Ahí está. Miren, el proceso de formación de juicio, ¿por qué se llama proceso de formación de juicio? Porque es el proceso para emitir la opinión final. Aquí ustedes tienen 5 pasos. ¿Ya? Y para llegar a emitir la opinión que ustedes expresan en el informe de auditoría que ya analizamos, ¿cierto? Es necesario que conozcan cada una de estas etapas. Que sepan qué pasos seguir para llegar a formarse un juicio. Y estas otras etapas también están relacionadas con otros procesos, por ejemplo, el proceso de auditoría, de planificar, ¿cierto? De comprender el control interno, de obtener evidencia. Pero esta es una visión genérica que no la podemos obviar para poder entender los estados financieros. Entonces, vamos a partir con la primera, que es la más importante de todas. Dice identificación de las afirmaciones a ser examinadas. ¿Qué significa esto? Yo les acabo de mostrar unos estados financieros y estuvimos viendo ahí cifras, estuvimos viendo nombres de cuentas, estuvimos viendo políticas contables, estuvimos viendo notas a los estados financieros. Toda esa es información que entrega ¿quién? ¿Quién entrega esa información? El cliente, la empresa. Exacto, la empresa, la administración, ¿cierto? Todo que está contenido en los estados financieros. Entonces ustedes llegan a auditar esos estados financieros. Ustedes reciben los estados financieros y empiezan a examinarlos. Entonces, a ver, vamos a seguir el proceso de formación de juicio sin ustedes para tener la primera base para preparar programas de trabajo. Entonces partamos por identificar qué afirmaciones hay ahí. Y ustedes se encuentran con que toda esa información que está contenida en los estados financieros, en todas las notas, en todas las cifras, en todos los estados financieros que hay,
Son afirmaciones hechas por la empresa que tienen que ser examinadas, ¿ya? Que tienen que ser identificadas, ¿ya? Es lo primero, para poder clasificarlas y ordenarlas para poder hacer el examen. Y nos encontramos entonces con que, por ejemplo, existen afirmaciones que son cuantitativas y otras que son cualitativas. Por ejemplo, ¿cuáles son cuantitativas? Las cifras que aparecen ahí, ¿cierto? Vimos hartas cifras. Vimos los saldos de las cuentas, vimos en datos comparativos de un año a otro, había variaciones en los montos. Todas esas son afirmaciones cuantitativas, pero también hay afirmaciones cualitativas, que son, por ejemplo, todas las bases, dentro de las notas de los estados financieros, las bases de preparación y presentación, las políticas contables, las estimaciones contables, la política de riesgos, la denominación de las cuentas, donde dice cada uno de los rubros, o sea, la denominación de las cuentas, toda esa estructura, ¿ya? Son afirmaciones cualitativas. ¿Me van siguiendo la idea, cierto? ¿Me van siguiendo la idea? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, por ejemplo, aquí yo abro un poquito más para que veamos las afirmaciones. ¿Qué son las afirmaciones? Declaraciones puestas por la administración en los estados financieros. Toda la información que está ahí en los estados financieros son afirmaciones hechas por la administración, que nosotros tenemos que identificar esa información. Como vieron ustedes, es mucha información, ¿ya? ¿Cómo pueden ser? Yo les dije, acabo de decir cuantitativas y cualitativas. Ya les expliqué cuáles son cuantitativas y cuáles son cualitativas. Pero aquí nos dice también, pueden ser de existencia y de hechos pasados, ¿ya? Algo que existe, nos está diciendo, esto existía a la fecha de los estados financieros. Y esto ocurrió en periodos pasados, ¿ya? Entonces, para que se pueda entender mejor, volvamos al estado financiero. Y vámonos ahí. Fíjense ustedes, aquí lo que vamos a encontrar, me voy al estado de situación financiera, y pongan atención a esto. Aquí aparecen afirmaciones. ¿Cuáles son cuantitativas? Todas estas, ¿no es verdad? Todas las que están en cifras acá, ahí en estos dos periodos, ¿no es verdad? Afirmaciones cuantitativas porque son cifras, ¿cierto? Y así en cada uno de los estados financieros, afirmación cuantitativa. Estas otras pueden ser cualitativas, las denominaciones que tienen los rubros, en fin. ¿Cuáles más son cualitativas? Todas las notas que están acá, no las que están después, estas notas que son sobre políticas contables, base de preparación y presentación del estado financiero, que están detalladas en cada una de las hojas, ¿cierto? Uso, estimaciones y juicios, todas son afirmaciones cualitativas. Pero después, volvamos aquí, después que hay un montón de afirmaciones que son se las voy a mencionar de inmediato, de existencia, afirmaciones de valuación, afirmaciones de presentación, afirmaciones de corte, afirmaciones de integridad, afirmaciones de legalidad, afirmaciones de propiedad. Miren, voy a ir punto por punto. Afirmaciones de existencia. ¿Por qué digo que hay afirmaciones de existencia? Porque aquí los saldos, aquí hay saldos, ¿cierto? Este es el resultado al fin del periodo, en este caso el 31 de diciembre del 2018. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo aquí? Mire, señor, al 31 de diciembre del 2018 existía como saldo el rubro efectivo equivalente al efectivo esta cifra, ¿ya? En otros activos financieros corrientes existía esta otra. En activos biológicos existía esta otra.
En propiedades, plantas y equipos existía esta otra cifra. En activo intangible existía esta otra. ¿Ya? En pasivos financieros corrientes existía esta cantidad. Cuentas por pagar comercial, otras cuentas por pagar, existía esta otra cifra. Y así. Existencia, o sea, está diciendo esto existía a la fecha. Por lo tanto, es una afirmación de existencia. ¿Ya? ¿Se queda claro? Entonces, cuando ese primer punto en la presentación dice identificación de las afirmaciones contenidas en los estados financieros, significa, bueno, una de las primeras identificaciones que tenemos que hacer, las afirmaciones de existencia. ¿Ya? Y esas son más o menos fáciles de entender. ¿Se entendió, cierto? Porque todo esto es lo que existía a esta fecha. Son afirmaciones de existencia. ¿Ya? ¿Cuánto había en cada uno de los rubros? ¿Está claro? Luego ¿Eso es cualitativo? ¿Cómo? ¿Eso es cualitativo? No, A ver, es que no confundamos. Las afirmaciones son, podemos clasificarlas como cualitativas o cuantitativas, ¿ya? Eso es una cosa, pero después las podemos clasificar. Y cuantitativa o cualitativa, ya dijimos cuáles eran. Cuantitativa, las cifras; cualitativa, las notas explicativas, los nombres de las cuentas, de los rubros, qué sé yo. Pero después tenemos afirmaciones de existencia, de evaluación, de presentación, de corte. Voy a dejar esas 4 que sean más simples. ¿Qué significa aquí? Que están afirmando que frente a cada rubro que hay acá, aparecen cifras, que esto es lo que existía a la fecha, al cierre, a esta, el 31 de diciembre de 2018, existía esta cantidad en el rubro efectivo equivalente al efectivo. Existía esta cantidad en deudores comerciales y otras cuentas por cobrar neto corrientes. Existía esta cantidad en inventarios corrientes. Y así, afirmación de existencia. Eso nos está diciendo la empresa, ¿ya? Pero lo que nosotros tenemos que hacer como auditores es verificar si este saldo es correcto. Y para eso vamos a tener que hacer pruebas de auditoría para decir, esto me está afirmando la empresa, pero yo tengo dudas que esto esté correcto. ¿Qué tengo que hacer? Hacer pruebas de auditoría para verificar que esto esté correcto. ¿Se fija? Entonces, por eso tenemos que identificar las afirmaciones de existencia, primero que nada. Esto es lo que me dice el saldo, que esto existía. Pero después, además de esas afirmaciones de existencia, tengo las afirmaciones de valuación o valorización. ¿Ya? Valuación o valorización. En que me dice, bueno, ¿cómo llegamos a estas cifras? ¿Cómo están valuadas estas cifras? Por ejemplo, para graficarlo mejor. Efectivo fácil de evaluar porque se supone que está evaluado de acuerdo a una moneda, ¿cierto? Aquí te dice que están en pesos, ¿ya? Por lo tanto, ¿en cuántos pesos? El estado financiero está en miles de pesos. Entonces, bueno, tendríamos que ver que esto está evaluado en pesos. Y el equivalente efectivo, ¿cómo está evaluado también? El equivalente efectivo pueden ser inversiones de corto plazo, ¿cierto? Ya vamos a ver, vamos a explicar lo que es el equivalente efectivo. Son inversiones de corto plazo, que sean de bajo riesgo y de fácil liquidación, que no excedan de 90 días. ¿Ya? Bueno, ¿cómo se formaron? ¿En qué están? ¿Están en UF? ¿Están en peso? ¿Cómo están? ¿Ya? Pero después viene la evaluación. Entonces, para evaluarla, aquí vamos a ver el equivalente efectivo, lo que les estaba diciendo. Si están, tienen tasas de interés, tienen reajustabilidad, o sea, cómo se evaluaron, cómo se llegó a la cifra de equivalente efectivo. Porque hay que hacer una diferenciación. Una parte es efectivo y la otra es equivalente efectivo. Cuando fuimos a la nota 6 delante, 35 millones de estos eran efectivos porque eran cuenta corriente. Y 2 millones y tanto eran equivalente efectivo, que eran unos fondos mutuos. Entonces son distintos. Después, por ejemplo, los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar neto. Aquí nos dice, tenemos este saldo, esto existe. Pero ¿cómo está evaluado? Dice, deudores comerciales neto por cobrar neto, dice. Y cuando están los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar bruto, para que sea neto, ¿qué es lo que se le deduce para llegar al valor neto, en este caso?
El EBI. Exactamente, la estimación para deudores incobrables. ¿No es verdad? Segundo punto, profe. ¿Catherine también? Sí. Ah, ya. Bien, Catherine. Exactamente, se le deduce la estimación para deudas incobrables. Y ahí queda evaluada. Entonces, ¿cómo fueron evaluadas? Por eso estamos probando existencia, evaluación, presentación, corte. Entonces, sigamos con este mismo rubro. Probamos primero existencia. ¿Cuánto existía ya esta cifra? ¿Cómo fueron evaluadas? Ah, fueron evaluadas a su valor neto, significa que se le dedujo la estimación para deudas incobrables, ¿ya? Y habría que ver si esa estimación fue correcta. Pues cuando hagamos la auditoría, tenemos que ver si esa evaluación fue correcta. Veamos ahora la presentación. ¿Cómo fueron presentados todos estos rubros en los estados financieros? Eso va de acuerdo con la taxonomía IFRS que corresponde, ¿vale? Es decir, tienen que ir presentados con estas denominaciones, ¿ya? Bajo estas condiciones, y por lo tanto aquí están bien presentados de acuerdo con esa taxonomía. Por lo que veo, están bien presentados. Pero eso ustedes tienen que de todas maneras verificarlo. Y el corte, que es la fecha de cierre, que sería esta, ¿cierto? Esas serían las fechas de cierre. Entonces ahí estaríamos probando las afirmaciones de existencia, valuación, presentación y corte para cada una de las partidas que aparecen aquí en los estados financieros, ¿ya? Entonces, ese fue el primer punto en la presentación que les mostré recién sobre el proceso de formación de juicio. Pero el segundo punto dice, primero es identificación de las afirmaciones contenidas en los estados financieros. Todas estas son las afirmaciones, ¿ya?, que hace la empresa. El segundo punto dice, evaluación de la importancia relativa de tales afirmaciones. Importancia relativa. Y aquí podemos empezar a ver la importancia relativa. Fíjense ustedes, échenle una mirada y nos vamos a encontrar al tiro con la importancia relativa. Miren ustedes las cifras, tanto del activo corriente como del activo no corriente. Miren ustedes las cifras y se van a encontrar con que hay unas más importantes que otras. A eso se llama la importancia relativa, ¿ya? Hay un principio contable que se llama el de materialidad de importancia relativa, ¿ya?, que se usan incluso para determinar la materialidad de las pruebas de auditoría que se van a efectuar. Entonces, aquí nosotros podemos determinar el grado de materialidad o importancia relativa, echándole una mirada aquí. ¿Qué tiene mayor incidencia dentro de estos estados financieros de esta empresa? ¿Qué rubros son más importantes que otros? Fíjense ustedes, veamos primero el activo corriente solamente. Mírenlo ahí. ¿Qué rubros consideran ustedes que son más o que tienen mayor importancia relativa dentro de este activo corriente? Basta con que vean las cifras. El inventario y los deudores. Por cobrar. Efectivamente. ¿Quién fue el señor que me dijo? Ricardo Ulloa. Ricardo. Efectivamente, el inventario, ¿cierto?, que tiene 267 y tantos millones, y los deudores comerciales que tienen 190. Y ellos representan, dentro de este total, de los activos corrientes totales, representan un alto porcentaje. Si sumamos estos dos rubros, representan el más alto porcentaje del total de los activos corrientes totales, ¿cierto? Entonces, si miramos la importancia relativa de estos rubros dentro de los activos corrientes, son los más importantes, pues jamás podríamos dejar de verlos. Entonces, nosotros al orientar la auditoría tenemos que decir, tenemos que darle énfasis a estos dos rubros, lo cual no significa que descuidemos los demás. También seguramente vamos a hacer algunas pruebas sobre los demás. Por ejemplo, sobre el primer rubro, efectivo, equivalente efectivo, es uno de los rubros que más tiempo le vamos a dedicar, porque ahí se mueven fondos, recursos, ¿cierto? Lo vamos a ver. Pero estos dos son los que tienen mayor importancia relativa, y por lo tanto nuestro trabajo de auditoría debería estar fuertemente orientado a estos dos rubros. ¿Se fijan? Esa es determinar la importancia relativa respecto de uno u otro, por la significancia que tienen dentro
del total de activos corrientes y dentro del activo total. Fíjense ustedes, dentro del activo total, que son 1.146, tienen una representación, no sé, sobre un 30% a lo mejor, ¿ya? Del total del activo. ¿Ya? Entonces, y si lo miramos completo, el activo, vemos que esos dos rubros del activo corriente, más propiedad, planta y equipo que está acá, son los que tienen mayor representatividad. ¿Y qué incidencia tiene también si empezamos a ver, por qué estos dos rubros tienen bastante incidencia? Y miren, los inventarios corrientes crecieron en relación al año anterior, y las cuentas por cobrar también crecieron, ¿ya? Y el efectivo también creció. Entonces nosotros podemos empezar a pensar, hacemos un análisis financiero al tiro. Quiere decir que hay seguramente hubo mayor actividad, ¿ya? Hubo mayor actividad económica que llevó a que crecieran estos rubros, porque hubo mayor rotación de inventario, porque hubo mayor cantidad de operaciones de venta, que por eso generaron una mayor cantidad de cuentas por cobrar, y también hubo mayor cantidad de efectivo. ¿Ya? Podemos irnos haciendo esos análisis, ¿se fijan? Que nos van a permitir entonces ir, ¿cómo se llama?, discriminando. ¿Se fijan? Para determinar la importancia relativa. ¿Quedó claro o no? ¿Listo? Ya. Por eso les quiero mostrar, para terminar, que el tercer punto, ¿están viendo esta presentación? No, profe. No, Ya. profe, no la veo. Ya. Tengo que salir de esta otra. Ahora sí. Ahora sí, ¿cierto? Ahí sí, profe. Ya. Sí, profe. Ya. Entonces, se fijan ustedes que aquí tenemos el proceso de formación de juicio. Primero, identificación de las afirmaciones a ser examinadas. Segundo, la evaluación de su importancia relativa, lo que estábamos viendo, ¿sí? Determinar aquellas más relevantes desde el punto de vista de los objetivos de auditoría, el riesgo involucrado, el costo, la materialidad, importancia, la calidad del control interno, etc. Todos esos son elementos para evaluar la importancia relativa. Después, la obtención de evidencia suficiente para la formación de juicio. Una vez que ya nos formamos la importancia relativa, podemos entrar a determinar cómo podemos obtener evidencia para respaldar la opinión. ¿Qué técnicas y procedimientos de auditoría vamos a aplicar? ¿Cómo los vamos a aplicar? ¿Ya? ¿Y qué procedimientos de auditoría son suficientes para la formación de juicio? Eso lo vamos a ver en detalle más en la próxima clase. Y bueno, para terminar, la evaluación de la validez de la evidencia examinada, después que obtuvimos evidencia, y la visión del juicio o opinión final, ¿ya? Que son los elementos que intervienen acá. Ese es el proceso de formación de juicio, pero tenemos que irlo viendo con un estado financiero. Por favor, háganme llegar los grupos. Y les voy a pasar lista. Bárbara Acevedo. Aquí, profe. Profe, una consulta, ¿por dónde le enviamos los grupos? ¿Por correo o por el aula? Pueden ser por el aula o bien me lo mandan por correo, como quieran. Ya, gracias. Eliana Camil. Presente. Eline Araneda. Presente, profe. Javiera Arellano. Presente. Catalina Cabezas. Presente. Javier Campos. Está presente, profe, no tiene micrófono. Ya. Javiera Arellano. No, ya la nombré. Javiera Cepeda. Presente, profe. Carolina Contreras. Presente, profe. Christopher Díaz. Presente, profe. Byron Duarte. Presente, profe. Janson Escobar. Presente.
Fernando Espinosa. Presente, profe. Nicole Fuentes. Presente. Olenka García. Aquí. Janet Guzmán. Presente. Nicolás Leiva. Presente, profe. Richard Madariaga. Presente. Javiera Martínez. Presente, profe. Natalia Morales. Presente. Fabián Moya. Presente, profe. Claudio Palomino. Profe está presente, pero no tiene micrófono. Sí. Sí, le pasa lo mismo con el curso de contabilidad de Nick. Mauricio Quispe. Presente, profe. Miguel Ramírez. Presente, profe. Catherine Sánchez. Presente, profe. Ya. Charlotte Santoro. Presente, profe. Javiera Solís. Presente, profe. Ricardo Ulloa. Aquí, profe. Sí. Valeria Varas. Presente, profe. Constanza Vargas. Presente. Y Camila Vergara. Presente, profe. ¿Alguien que no haya nombrado? Gendelman, profe. D'Angelo Gendelman. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Nadie más? Listo. Muchas gracias, buenas noches. Nos vemos el próximo miércoles, si Dios quiere. Chao, profe. Chao, que estén bien. Chao, profe, que esté Vaya bien. bien, cuídense. Chao, profe. Chao, chao. Chao. Chao, buenas noches. Profe, no se olvide de preguntar lo de la grabación, porfa. Sí, sí, de todas maneras. Pueden ver. Sí. Ya, gracias, profe. Chao. ¿De qué? Pues, chao.